clase, sino que charla. No, clase de derecho no vale la pena un bueno hablando. Clase de derecho no vale la pena hablar. Yo sí, Depende de sí, ahora Ya. Muchas gracias a todos por venir a esta segunda sesión de Forge. En esta ocasión va a presentar Jorge Prado, integrante del grupo de estudio de filosofía analítica, con una sesión titulada Filosofía analítica e historia de la filosofía. Va a ser más bien, no va a ser tanto una propuesta positiva, digamos, por parte de Jorge, sino más bien una exposición, una revisión del estado del arte actual, de la discusión acerca de la relación entre filosofía analítica e historia de la filosofía, más o menos para generar debate y feedback. Así que lo dejo con usted. Bueno, primero que todo, el computador se me puso en actualizaciones, así que no voy a perder un poco el apoyo si de hablarme del review. Bueno, como decía el Manuel, el interés prioritario que tengo con esta cuestión tiene que ver con hacer más visible una discusión que por lo general no está muy digerida y cuyas pretensiones tienen que ver con dar como una concepción más clara de lo que entendemos por filosofía. Bueno, para los que estudian filosofía van a cachar un poco más, porque esto me hace un grupo de estudio de filosofía analítica, y yo tengo entendido que ninguno de ustedes estudia filosofía analítica o está familiarizado con la filosofía analítica. Ya. La filosofía analítica, grosso modo, obedece a una forma de entender la filosofía que es distinta a las tradiciones con las cuales uno le enseñan en el colegio, ¿cachai? Como Nietzsche, Heidegger, etc. La filosofía analítica se centra más bien, por lo general, como en problemas filosóficos. Y esto es como un giro en la comprensión de la disciplina, ¿cachai? La filosofía por lo general a veces se entiende, y la historia de la filosofía se entiende como autores, ¿cachai? Es como el libro de Giannini, Breve Historia de la Filosofía. Siempre nos enseñan que la filosofía se reduce o a Platón, o a Aristóteles, Sócrates, Kant, Descartes, Hegel, y así te van haciendo como una historia de la filosofía que consiste meramente como en individuos, en genios, por fuera de la historia casi. ¿Cachai? En contraposición a esa noción de filosofía, la analítica muchas veces se asume a sí misma como una empresa científica, en un sentido específico de científico, como una empresa disciplinaria, con compromiso valórico, con compromiso metodológico y también con ciertos problemas comunes. Uno de los valores como que caracteriza la filosofía analítica es la claridad conceptual, la importancia de la estructura lógica de un argumento a la hora de evaluar una propuesta filosófica, y eso por lo general es como muy distinto a la idea del filósofo más como Sartre u otros autores cuyos temas son ya de por sí reflexiones históricas. Entonces, situado en esas dos visiones más generales, a lo que me quiero enfocar ahora es ver cuál es la relación que uno puede establecer entre la filosofía analítica contemporánea y la historia de la filosofía. ¿Por qué? Porque no es claro que una forma de hacer filosofía que se entiende como ahistórica, por así decirlo, tenga mucha reflexión respecto a su situación en la historia. Y cuando se hace historiografía de la filosofía desde la tradición analítica, muchas veces se asume que la única validez que puede tener un filósofo antiguo es asumiéndolo como un colega contemporáneo. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a estudiar a Platón, y la única manera en la cual yo voy a aproximarme a Platón es traduciendo todo lo que dijo en argumentos que yo puedo entender en mi terminología, ¿sí? Muchas veces esa forma de enfrentar la filosofía es injusta con el autor, pero
al filósofo analítico no le interesa tanto, porque en realidad él no le interesa si es que Platón dijo esto u otro, sino más bien qué me sirve a mí de ese autor para lo que yo estoy haciendo. Entonces se le acusa a esa forma de entender la historiografía de la filosofía analítica como anacrónica. La contraparte de esto es que si es que yo asumo la historia de la filosofía como meramente algo de autores y algo del contexto, ¿qué es lo filosófico? ¿Qué es lo filosófico de saber que la República de Platón se inspiró, no sé, por un modelo tal y tal, de que las condiciones de la Grecia antigua también explican un poco por qué Aristóteles sostuvo la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, esa explicación de las teorías filosóficas, reduciéndolas a factores contextuales, también te hace perder el foco de qué es lo filosófico. Entonces, en esas dos situaciones problemáticas es que se ha situado la discusión. ¿Sí? Por un lado, el anacronismo de asumir de que el mero presente, la mera reflexión contemporánea es la que es filosófica, y la única manera en la cual los autores del pasado pueden entrar es traduciendo en otros términos, o la reflexión de la historiografía que reduce todo a factores históricos y contextuales. Eso puede ser más fácil de entender en la filosofía política, por ejemplo, pero las propuestas de la lógica de Aristóteles la tabla de las categorías no es tan claro que se pueda reducir a algo histórico. Entonces depende mucho también de qué parte de la filosofía me estoy hablando. Entonces lo que quiero ver yo es cómo los filósofos contemporáneos se han enfrentado a esta situación. Y posteriormente presentar como un elemento que me parece que no se ha mostrado mucho en el debate, pero que sin duda lo atraviesa, que es el concepto del progreso. Ahora voy a presentar como una de las formas en las cuales se han intentado solucionar esta aparente dicotomía. Una de ellas es la de entender a la filosofía como una empresa esencialmente histórica. Bueno, el autor, como para el compañero de derecho va a cachar, el autor por antonomasia que busca superar esa dicotomía es Hegel. Hegel planteaba la idea de entender el desarrollo del pensamiento en la historia humana, entendiendo que la historia de la filosofía es lo mismo que la filosofía, solo que en un distinto momento. El desarrollo del pensamiento se expresa en la historia de la filosofía con factores externos, pero la reflexión filosófica misma, en tanto sistema, recoge toda esa reflexión depurada de esos factores externos. Factores externos como el contexto, etc. El espíritu. Claro, el espíritu. Esa forma de entender la filosofía es como la que se opone, así como filosofía histórica, filosofía historicista, se opone a esta idea de filosofía como meramente una empresa de resolver puzzles filosóficos, resolver problemas. Como yo tengo un problema y acá con mi comunidad de colegas voy resolviendo las cuestiones. El autor que rescata esta idea que voy a exponer es Charles Taylor. Charles Taylor es un filósofo igual como raro de ubicar porque tiene muchas influencias de muchas partes. Lo que él propone es entender la explicación histórica como parte constitutiva de la filosofía. ¿Cómo la conceptualiza él? Como explicación genética. ¿Qué quiere decir con explicación genética? Quiere decir que yo puedo explicar una teoría filosófica si me remito a su origen. No sé si están familiarizados con Heidegger, pero Heidegger en Ser y Tiempo siempre discute con el modelo racionalista de entender como al hombre como un sujeto fuera del mundo, ¿cachai? Fuera de su estar en el mundo como lo plantea él. Y para criticar ese modelo racionalista usa a Descartes como el autor al cual critica y al cual le atribuye el origen de este modelo racionalista. Es muy legítimo preguntarse, bueno, en realidad lo que está haciendo Heidegger entonces
es pelear con no lo que es la mejor versión posible de esa teoría. Hoy en día el modelo racionalista, el modelo epistemológico, está muy desarrollado actualmente y uno puede ver sus consecuencias, por ejemplo, en la filosofía de la mente, en la ciencia cognitiva, el modelo clásico. Entonces, alguien puede decirle a Heidegger, en realidad es súper poco responsable éticamente respecto a la profesión tener que criticar a un mono de paja, a no la mejor versión posible de la teoría filosófica. Y frente a esa acusación, Taylor sostiene que es necesario remitirse al origen de cómo se produce una teoría. ¿Por qué? Y esto es lo importante. Cuando una teoría filosófica se produce, sostiene Taylor, se produce siempre anteponiéndose frente a otras alternativas. Descartes, cuando propuso su filosofía, uno no puede desconocer que discutió mucho con la escolástica de su tiempo, con la filosofía de recambio aristotélica, y eso da cuenta de que en su momento la filosofía propuesta por Descartes era contraintuitiva, porque el mundo que sostenía a las teorías precedentes legitimaban a la otra. Tenía una iglesia inquisidora y muchos otros factores a los cuales no voy a entrar. Entonces, Taylor hace un ejercicio de situar a la filosofía dentro de un contexto de la historia humana. Por eso es un filósofo de recambio hegeliano. La validez de la argumentación, sostiene Taylor, proviene de cómo está configurada la sociedad humana. Entonces, en ese sentido, cuando una alternativa filosófica se sobrepone a otras, invisibiliza a la otra. Y esa invisibilidad es la que empieza a legitimar cada vez más a la teoría que gana, por así decirlo. Y esa legitimidad muchas veces sobrepasa a la misma teoría filosófica. Entonces, no voy a exponer tanto como de modelo epistemológico, pero sí se puede entender más, por ejemplo, en la filosofía política con respecto al atomismo en la filosofía política. La idea de que nosotros somos, primero que todo, individuos que se juntan en la sociedad, de que, la teoría contractualista, no tanto Rousseau, pero Locke, Hobbes, en la que sostiene que la sociedad se configura por un momento inicial en el que son meros individuos que se juntan, es una idea de la filosofía política. Para mucha gente, tú vayas, no sé, en cualquier parte, y mucha gente opera con ese pensamiento. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque las prácticas sociales legitiman esa forma de individualismo. Entonces, es como la apuesta de Taylor. La validez de una teoría filosófica imperante muchas veces es legitimada por prácticas sociales que no tienen que ver directamente con la filosofía. Y eso es muy claro en la filosofía política. Y quizás para otros autores puede ser más problemático hablar de eso en la epistemología o la lógica. Porque que la lógica sea prevaleciente, una lógica A, B o C, sea prevaleciente, no es tan claro que sea producto de prácticas sociales. Pero sí en la filosofía política. Y es más dudoso en la epistemología. Ahí va a depender mucho de la tradición de la cual uno esté formado. Si uno está formado en la tradición más continental, mal llamada continental, puede asumir que sí. Y eso es cosa de ver los historiadores de la ciencia como Bachelard, etc. Foucault, Canguilhem. Entonces esa es la propuesta, así como a grosso modo, la de Taylor. Ante la dicotomía aparente de filosofía analítica fuera de la historia o no histórica, y la historiografía que solamente reduce todo a autores y a contextos, él propone hacer histórica la filosofía. Entonces ahí uno puede ser capaz de retener el interés filosófico y el interés histórico. Lo mismo es lo que propone en realidad John Corrigan, al señalar que cuando yo quiero evaluar una teoría X del pasado, tengo que ser capaz de ver cuáles fueron las otras teorías que X desplazó.
para poder entender cuál fue el contexto de la discusión y por qué uno puede hacer que esa teoría que uno está revisando sea discutible. Porque muchas veces esas teorías no son discutibles porque las legitiman otras cosas. Y eso es como lo que pasa con formas de ver el mundo que están legitimadas por la forma en la cual nos organizamos. Por eso el punto del atomismo político es como bien claro. La otra forma de enfrentar la situación es haciendo una revisión de cómo se hace la historiografía en la filosofía. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy a hablar de cómo hago histórica de la disciplina misma de la filosofía, sino que voy a poner mi ojo en cómo se hace la historia de la filosofía. Entonces gira un poco la ubicación de la forma de solucionarlo. Ya no me enfoco en la filosofía como disciplina, sino que me enfoco en la historia como disciplina. Y quiero ver qué es lo filosófico de la historia para enfrentarse a la historia de la filosofía. Y en esa propuesta está Anthony Kenny y Ben Charles. Bueno, y muchos otros, pero me voy a enfocar en ellos dos principalmente. ¿Cuáles son? Anthony Kenny y Ives Charles. Ives se escribe con Y y después Ives y Charles. Pregunta. Entonces la filosofía analítica no se va a entender solamente como el estudio de la filosofía a partir de un giro lingüístico. No se reduce, por ejemplo, a un entendimiento del lenguaje propiamente. No sé, me imagino Wittgenstein, no sé. Lo que pasa es que uno puede reducir la filosofía analítica a eso, pero estaría siendo injusto con la filosofía analítica. ¿Cachai? La filosofía analítica, en realidad, más que el manejo de una noción estricta de filosofía, más que una definición de filosofía, es como un grupo de filósofos que se relacionan en torno a problemas comunes y a ciertos valores, ¿cachai? Y los valores no siempre son ponderados de la misma manera, pero sin duda alguna uno los puede situar en función de eso. Por ejemplo, el valor de la claridad conceptual es un valor muy característico de la filosofía analítica, ¿cachai? Es como aplicar Kuhn a la filosofía, ¿cachai? Y ahí uno entiende que la filosofía analítica quizás se podría entender como una comunidad científica que se organiza en torno a una matriz disciplinar que consiste en, no sé si en metodologías comunes, pero sí en valores, ¿cachai? Y la idea de los valores es bien interesante, pero no se discute mucho. Entonces se abre precisamente porque son ingleses. Bueno, es que de hecho la filosofía analítica no parte por los ingleses, parte... No sé si parte menos, pero al menos el sentido común dice que la tradición analítica es inglesa. Pero... Sí, o sea, es anglosajona porque se ejerce actualmente ahí. Sí. O sea, se ejerce... Yo creo que le llaman anglosajona porque por un lado en Inglaterra es donde tuvo su mayor eclosión después de la Segunda Guerra, porque todos los que se hacía mayormente la filosofía en el continente lo echaron, se fueron a Inglaterra o a Estados Unidos. Y porque ahora también, al igual que casi toda la literatura académica, se escribe en inglés. Bueno, y es interesante igual que muchas veces se le atribuye esto, bueno, como paréntesis, pero igual interesante, se le atribuye como esta suerte de que la filosofía analítica es despolitizada, etcétera. Pero si uno ve el origen de la cuestión, positivismo lógico, que muchas veces dicen que es cientificista, etcétera, como al servicio del capitalismo industrial, no sé. Ellos tuvieron la ciencia también como un valor político en la medida en que se enfrentaban al nazismo, ¿sí? Ellos le atribuían irracionalidad al nazismo, al misticismo, y para ellos era una bandera. De hecho, ahí surgió el marxismo analítico, con Otto Neurath, ¿cachai? Entonces, y de hecho mataron a Schlick, uno de los fundadores del positivismo lógico, lo mató un estudiante loco, y ahí el positivismo lógico empezó a dispersarse. Es interesante igual entender de que las nociones metafilosóficas de la filosofía no se juegan tanto si uno está en una tradición u otra. No se juega si yo soy analítico o si soy continental o si soy A, B o C. Se juega más bien en cómo tú entendí, esto es lo que yo creo. Se juega más bien en cómo uno entiende las relaciones de proximidad que puede tener la filosofía con otras disciplinas.
¿cachai? Y ahí eso presupone que es relevante para entender la filosofía las condiciones contextuales. Por ejemplo, la división del trabajo académico. Antes, si tú entendías la filosofía, no sé, por Platón o Aristóteles, ciencia, filosofía, no eran distintos. Pero hay una separación en la historia y uno tiene que hacerse cargo si quiere enfrentarse a responder la pregunta que es la filosofía. Quine, por ejemplo, tiene una visión de la filosofía como parte de la ciencia y tiene que ver con su crítica a la distinción analítico-continental. O sea, perdón, a priori, eso, analítico y sintético. Cuando disputa con esa distinción, argumentando de que uno siempre cae en una petición de principio cuando uno quiere definir lo que es a priori. Lo que está proponiendo en alguna medida es entender a las distintas disciplinas como distintas solo en función de un grado. Entonces, dentro de una red conceptual de disciplinas, las más ajenas a la experiencia estarían como en el núcleo, más alejadas. Entonces siempre se van refutando y cambiando las que son más empíricas. Pero la diferencia es solo distancia gradual. Esa es una noción de filosofía como ciencia. Wittgenstein tiene otra noción de filosofía como terapia. Y independiente del Wittgenstein primero, segundo, o sea, Feyerabend tiene un paper que sostiene que el cambio en Wittgenstein en realidad no es tanto si es que uno asume o quiere ver cuál es la noción de filosofía que maneja, ¿cachai? En el Tractatus habla de la elucidación conceptual que después agarra Russell y después el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas sigue manteniendo la idea de la filosofía como terapia, ahora entendiendo más al uso del lenguaje antes que la verificación, o sea, antes que los conceptos lógicos con los cuales uno puede abordar la cuestión. Russell tiene otra noción de la filosofía entendiéndola como residuo de la ciencia, ¿cachai? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no hay algo así como la filosofía, el concepto filosófico de la tradición analítica, ¿cachai? Existe la filosofía analítica, sí, pero de eso no se sigue que haya una claridad de qué es la filosofía según lo analítico. Entonces, ¿en qué está? Ya, en tema de que uno se puede aproximar a resolver esta distancia entre el anacronismo y la reducción del contextualismo, historizando la filosofía. Pero ahora otros proponen como filosofizar un poco la historia, ¿okay? Entonces, ahí se marca Kenny. Anthony Kenny agarra un principio que recoge de Skinner, de Quentin Skinner, que es un historiador británico, que considera que la explicación del acto de un agente tiene que tener en cuenta cuál es el sistema de creencias de esa gente que justifica en sus propios términos su acción. Por ejemplo, si yo veo a una persona X que le está pegando a otra persona, si yo quiero atribuirle racionalidad a su actuar, tengo que ver cuál es el orden de razones por los cuales se movió en sus propios términos, porque yo puedo decir, no, esa persona es irracional, pero si uno ve cuál fue la justificación que él le daba en sus términos, él estaba actuando de manera racional, y eso es lo que tiene que hacer un historiador. Y cuando un historiador no encuentra buenas razones, inclusive en los propios términos de la gente del cual está buscando la explicación, ahí uno recién tiene que ir a apelar al factor contextual. Ahora, esto en la filosofía, ¿cómo se aplica? Si yo quiero explicar una teoría filosófica del autor A, B o C, tengo que ver cómo o a raíz de que este autor sostuvo lo que sostuvo y ver si tiene coherencia filosófica, coherencia interna, ver el valor veritativo, por así decirlo, de la teoría filosófica, viendo si son buenas o malas razones. Es como lo de Davidson, aplicar el principio de teoría.
y si es que esa teoría filosófica no se sostiene por sí misma, si es que no tiene validez ni siquiera interna, recién ahí uno tiene que irse al contexto y explicar por qué se sostuvo lo que se sostuvo. Entonces esa era una propuesta como que a grosso modo plantea Anthony Kenny, porque bueno, él igual sostiene que la historia de la filosofía tiene un carácter como distinto que el de la historia de otras disciplinas, ¿cachai? Yo puedo hacer historia de la pintura sin ser pintor, pero hacer historia de la filosofía sin saber filosofía, sin ser filósofo, es más complicado. Yo puedo, bueno, hay una cantidad gigante de gente que hace historia de la ciencia sin ser científico, pero cuando hace historia o hay muchos, también muchos científicos que hacen historia de la ciencia, pero cuando hacen historia de la ciencia no lo hacen en calidad de científico, sino en calidad de historiador. En cambio, en la historia de la filosofía es difícil hacer eso, porque tú al aproximarte a una obra tenés que entender la argumentación, tenés que ver la validez interna según esta manera de Kenny de entender la cuestión. Y eso evita un poco la idea de que la historiografía de la filosofía es como un mero anticuario de ver filósofos del pasado como yendo a un museo, ¿cachai? Así se busca evitar, por un lado, el anacronismo y por otro lado, evitar la reducción de todo el pasado. La propuesta de Yves Charles, él también busca proponer una alternativa conciliadora del interés filosófico con lo histórico. Recordemos que esto es como enfocándose en la historia, en la historia, no en la filosofía. Él sostiene que en un paper que es interesante que se llama Los usos y abusos del contexto en la historia de la filosofía, él sostiene que la contextualización es necesaria en la historia de la filosofía, pero siempre existe el peligro de que haya un abuso que conlleva a una representación falsa de la filosofía. ¿Cuál es el criterio que quiere usar él? Es que si yo me voy a aproximar a un texto filosófico, porque este es el objeto de estudio de la historia de la filosofía, sostiene Charles, es el texto filosófico el que es el objeto de estudio. En un sentido uno puede decir de que un texto filosófico no tiene un estatus especial al de otras formas de producción de conocimiento. Todos, o sea, por ejemplo, la historia, la literatura, la filosofía son parte de la producción de conocimiento de la sociedad humana, de una sociedad humana en específico, en un momento histórico determinado que responde a ciertos problemas. Y en ese sentido, cuando uno se enfrenta a un texto filosófico, tiene que asumir de que es parte de un entramado cultural más amplio. Pero una cosa es esa y otra cosa es señalar de que la validez del texto filosófico se reduce al contexto. Y eso es como lo que él plantea que es como el uso ideológico. El contenido filosófico, plantea él, no se puede reducir a ser una expresión de un momento histórico, porque en realidad si es que tú haces eso, bueno, ¿cuál es el criterio de demarcación que voy a establecer entre un texto filosófico y otro que no es filosófico? Si todo se reduce a una expresión cultural, ¿cómo podéis sostener que existe algo así, una historia de la filosofía? Para eso, así, historia de la cultura, historia intelectual. La historia de la filosofía presupone tener un criterio de demarcación de qué es lo que es la filosofía. Y eso a su vez presupone de que el criterio de demarcación tiene que asumir la comparación con otras disciplinas. Entonces no es tan fácil como decir así que todo se reduce a la cultura. O sea, todo se reduce a la cultura, sí, pero es como una perogrullada. Uno no dice nada con eso. Entonces... Sí, para explicar cómo uno puede decir que el uso del contexto es legítimo y cuándo es ilegítimo, él propone como analizar un poco la ideología del contexto planteado, que según él descansa en tres presuposiciones: la separación de la filosofía con la historia de la filosofía, la reubicación del lugar en donde reside el significado de un texto,
El significado de un texto o su verdad no se encuentra en el texto mismo, sino en el contexto en el que aparece. Y además el contexto es más fácil de entender que el texto, pues el primero es derivado solo de los datos actuales, mientras que el texto debe ser siempre interpretado. Esto es interesante porque en realidad lo que plantea este autor es también entender de que el contexto es algo que uno reconstruye. El contexto nunca está dado, tiene muchas dimensiones y es parte de los compromisos metodológicos y teóricos de una historiografía, el ver qué elementos de ese momento que está analizando va a poner como relevante a la explicación. Entonces, la ideología del contexto en realidad es como, según el autor, es solo una versión particular de una visión historicista de la historia de la filosofía. Y como hablábamos antes, todo esto solamente es posible si es que uno asume una visión de la filosofía como tal o cual, ¿cachai? Pero uno tiene que ser capaz de explicar o de sortear ciertos criterios. Por ejemplo, el criterio de poder tener un criterio de demarcación claro de cuándo es filosofía y cuándo no. Si es que tu noción de filosofía en realidad no lo establece, en realidad es un mal criterio. Si es que tu noción de filosofía es revisionista con la historia de la filosofía, por ejemplo, que es otro texto, se llama una introducción a la metafilosofía. Si es que tu noción de filosofía es tal de que excluye a autores filosóficos que se consideran relevantes, entonces pareciera ser que tu noción de filosofía es mala y no el autor. Por ejemplo, si yo tengo una noción de filosofía en donde Platón no es filósofo o no cabe en el concepto de filósofo, bueno, ¿quién está equivocado ahí? Entonces, a veces eso es lo que pasa con las nociones como del positivismo lógico de la filosofía. Si la noción de filosofía es la de que es meramente una herramienta de segundo orden, analítica, que no expresa conocimiento y que todos los problemas filosóficos como de la libertad, del determinismo, en realidad son pseudo problemas del lenguaje, te piteáis a muchos filósofos contemporáneos y de la historia. Entonces, ¿dónde está el problema ahí? Uno está más inclinado a decir que en realidad el problema es de esa concepción y no de todos los otros autores. Entonces, bueno, esos criterios igual son debatibles. Hay gente que entrega más criterios. Por ejemplo, un criterio que uno entrega y que es interesante porque el que quiero presentar más rato o hablar más rato es si es que tu noción de filosofía es capaz de explicar la falta de progreso en la filosofía. Eso presupone decir de que hay progreso, o sea, de que no hay progreso. Y si uno dice que hay progreso, en realidad tiene que estar justificado de por qué hay progreso. Uno está más inclinado a asumir intuitivamente que en la filosofía no hay progreso. Si uno dice que hay progreso, bueno, él tiene la carga de la prueba. Entonces, una noción de filosofía, con este criterio tiene que ser capaz de explicar la falta de progreso en la filosofía. Y si es que esa noción de filosofía dice que sí hay progreso, o que va a haber, tiene que justificar por qué. Bueno, volviendo al autor, él sostiene que hay que hacer tres distinciones en los registros de la historiografía de la filosofía. Un registro es la enunciación, en donde la historiografía se encarga de restaurar las condiciones históricas en las cuales el texto fue producido. La otra, el otro registro se llama el de la afirmación. En realidad es lo que te preguntaba ayer, cómo se traduce utterance. ¿Alguien encuentra que es una buena traducción? Utterance, como afirmación o proposición, puede ir por ahí. Pero lo interesante es que es el texto mismo. Una cosa es la enunciación del texto, que tiene que ver con las condiciones históricas en las cuales fue planteado, y otra cosa es el texto mismo. Y para dilucidar el texto mismo se necesita un aparataje lingüístico, conceptual, filológico, para desentrañarlo. Y el otro registro es el objeto de enunciación, que es el objeto filosófico que motivó al filósofo a escribir el texto. Por ejemplo, la libertad humana. Y ese es el tema central de la filosofía. Entonces, en el primer punto de la enunciación, ahí es válido el contexto.
Pero si uno extiende el uso del contexto de la enunciación a los demás niveles, está siendo injusto con el autor. Entonces, como para redondear la cuestión, ante esta aparente como dicotomía que hay entre el presentismo, por así decirlo, de la filosofía analítica contemporánea y su consecuente historiografía, que entiende que que entiende que la historia de la filosofía es solo una historia de problemas, choca un poco con la idea de que en la historia de la filosofía también uno se remite mucho a los autores del pasado. O sea, si que la filosofía se encarga solo de problemas, sería raro decir entonces que yo estoy haciendo filosofía porque estoy haciendo una revisión de Platón y de un argumento de Platón en función de tal cual o cual cosa del contexto. Entonces, esa disputa es como la que se busca responder en estos autores. Por un lado, hacer histórica la filosofía y por otro lado, hacer filosófica la historia. Eso es como el estado de la discusión. Yo pienso que una de los criterios con los cuales uno puede entender más la discusión tiene que ver con el concepto de progreso. ¿Por qué? Porque si es que yo atribuyo progreso a la historia de la filosofía, estoy en alguna medida teniendo un compromiso historiográfico, que es el de hacer una reconstrucción racional de la historia de la filosofía. Si que no se lo atribuyo, entonces, bueno, no tengo ese problema de hacer la reconstrucción racional. Es como la discusión que tenían Lakatos con Kuhn igual. Cuando Kuhn discutía con Lakatos respecto a la historia externa e interna de la ciencia, en gran medida estaba la discusión de, bueno, si es que la historia, o sea, si es que la ciencia es racional o no racional. Si es que hay factores externos que explican la situación de la comunidad científica en un momento determinado, de por qué sostuvo esta teoría y no otra. Por ejemplo, si digo que en realidad la institución en la que estaban financiando más esta otra teoría, si es que esta teoría tiene compromiso, no sé, político o no. Si uno explica la historia de la ciencia en función de esos términos, sería Lakatos en realidad está siendo un subjetivista. Y en contra de eso, él proponía una metodología de reconstrucción de la historia de la ciencia en la que uno veía dinamismo en función de los programas regresivos y los progresivos, pero que tenía una dirección racional. Y es a partir de esa reconstrucción racional de la historia de la ciencia es que Lakatos después propone de que el filósofo tiene que aprender de eso. ¿Qué dijo Kuhn? En realidad está cometiendo una petición de principio. Porque si es que el filósofo de la ciencia aprende de la historia racional de la ciencia, entonces está aprendiendo del mismo método de reconstrucción que ya introdujo en la historia de la ciencia. Entonces es tautología, y en ese sentido el filósofo no aprende nada de una historia que ya está reconstruida. Entonces, y a su vez eso presupone de que todas las decisiones individuales de los científicos son irracionales. Entonces, cuando no se ciñen a este marco del método. Entonces, por eso después uno plantea la idea de los valores. Los valores igual pueden permitir como un reemplazo a la idea de método estricto, cuando uno se ciñe por cosas que son más bajas, pero que igual uno les puede atribuir racionalidad. Bueno, en la teoría de la decisión se llama eso. Bueno, entonces, por eso la idea de progreso es como, me parece que es relevante para la discusión. Por ejemplo, retomando a Kenny, él sostenía que una manera de enfrentar problemas puede ser también proponer de que pueda haber progreso en la filosofía sin que por ello se excluya la revisión constante de los autores del pasado.
¿Por qué? Bueno, por ejemplo, alguien puede decir que la historia de la filosofía no hay progreso porque se sigue estudiando Platón. En la ciencia no es necesario, bueno, acá hay gente de física, no sé si le hacen leer a los Principia de Newton en su idioma original para entender la mecánica newtoniana. O sea, no el texto entero, pero sí enuncia la ley. Claro. O sea, ahora te lo hacen con vectores cuando Newton no conocía los vectores y cosas así. No, pero no sé, o sea, está el profe de la ley. ¿Sí? ¿Qué te está haciendo? Bueno, es un contraejemplo. Si es que no hubiese sido así, la enseñanza, si no hubiese sido así la enseñanza de la cuestión, bueno, la cosa es que en realidad para la ciencia no es tan necesario saber cómo lo dijo, en qué lenguaje lo dijo y hacer filología de la cuestión. En cambio, nosotros sí hacemos eso con Platón, sí nos enseñan latín, sí nos enseñan griego para entender a Platón y mejor a Aristóteles. Entonces, alguien puede decir, bueno, entonces no hay progreso porque en realidad seguimos viendo lo mismo. Lo que quiere sostener Anthony Kenny es que sí puede haber progreso en la filosofía aun cuando nos remitamos a los autores. Y él propone 4 nociones de progreso. Que no nada, pero hay un progreso en un sentido, por ejemplo, él no lo conceptualiza así, pero yo creo que es una buena manera de conceptualizarlo. Progreso, él lo conceptualiza como progreso analítico, pero yo creo que tiene que ver como un progreso argumentativo. Por ejemplo, el argumento de la existencia de Dios, de San Anselmo. La reformulación original se sigue discutiendo si es válido o no, pero ahora tenemos mucho más insumos para ver si es válido o no. O sea, tal y como lo entendió Frege, Russell, uno puede decir que es un avance en la medida en que, tal y como lo tratamos, porque ahora entendemos, bueno, de qué cosas se predica la existencia no se predica de un individuo sino de un concepto, si satisface el concepto, no sé, entonces esa forma de entender la cuestión es distinta. La distinción analítico-sintético de Kant también ha sufrido harto desarrollo, harto trabajo. La metaética también puede ser una forma de desarrollo filosófico. De lo que se trata es de que los argumentos son los mismos, pero ahora estamos más claros en por qué estamos en desacuerdo. Entonces, eso es una de las nociones como de progreso en la filosofía puede ser, bueno, los argumentos cada vez han sido más sutiles, cada vez más técnicos, más detallados, y eso significa que ahora, 2016, sabemos más de eso que cuando se reformularon originalmente. Y eso pasa en la relación de progreso. Eso va también más ligado como al progreso hermenéutico que propone Kenny, que tiene que ver con que ahora sabemos mejor qué es lo que dijo Platón, qué es lo que dijo Aristóteles respecto a tal o cual problema, o qué quizás quiso decir, y ahí hacen todo un desarrollo de los estudios del autor. Bueno, él propone otras 2 nociones de progreso, pero que yo no comparto. Que uno es el del, por ejemplo, que tiene que ver con la noción que tiene Russell de la filosofía como el reducto de la ciencia. Alguien puede decir de que hay progreso en la filosofía en la medida en que las ciencias hacen progreso porque las ciencias fueron parte de la filosofía. Y de que el hecho de que la ciencia se haya independizado, por así decirlo, de la filosofía significa que en realidad puede haber progreso. Y quizás la filosofía tiene problemas que después se van a desarrollar, pero el problema de eso es que en realidad el progreso no es de la filosofía per se. Como entonces volvía al problema de, bueno, ¿cómo definís tú filosofía? ¿Cómo definís tu filosofía? Y la otra idea del progreso que plantea él es precisamente la que menos comparto, que tiene que ver con la idea de que la idea de la filosofía como segundo orden, ya sea como clarificación conceptual o como terapia, como Wittgenstein, también sufre cambios a lo largo de la historia porque tenemos distintos problemas que dilucidar. Pero en realidad eso es un cambio, no un progreso. Porque sería mejor hacer terapia ahora que antes, respecto a un abuso de una palabra que se saca del contexto de uso y después se le extiende. No veo progreso ahí, ¿cachai? Pero de nuevo obedece mucho a las nociones
de filosofía que se manejen. Por ejemplo, si yo asumo la visión de la filosofía como visión de mundo, como worldview, también es muy raro que se hable de progreso, que es como la visión de la filosofía que tiene como la filosofía francesa más o menos, por ejemplo Camus, Sartre o el marxismo. La filosofía es parte de ideología. Filosofía como una configuración, una visión del mundo que responde a una realidad material, independiente de las conexiones que uno pueda hacer. Filosofía como visión del mundo. ¿Qué progreso puede haber ahí? Es raro. El problema de esa forma de ver la filosofía es que también puede ser revisionista. Puede ser revisionista o puede ser vacuo. Toda la historia de la filosofía es visión del mundo y explico todo. Y bueno, no decir mucho tampoco. Y volví al remitir estos problemas al contexto. Que es como, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el contexto sea filosófico y qué no? Si todo se reduce a un entramado cultural más amplio. Eso. Yo no tengo por eso dije que en realidad es positivo, porque creo que es muy difícil tener un compromiso claro con lo que se entiende por filosofía que sea capaz de responder a todos estos problemas. Tanto el problema del progreso, el problema de esta suerte de distinción entre la historia de la filosofía y la filosofía analítica, porque obviamente que la filosofía de otra tradición es histórica, entonces no tiene problema, como lo que plantea con Taylor, que brinda la explicación genética como forma de historizar a la disciplina, o Hegel, no sé, o los marxistas. Los marxistas son un claro ejemplo del historicismo. Entonces ellos no tienen tantos problemas, porque ellos tienen todo resuelto si ya tienen una explicación clara de toda la cuestión. Pero para aquellos que entienden a la filosofía como una disciplina que resuelve problemas, puzzles filosóficos, ya es distinta la cosa. Y esa es la tarea. Entonces, ¿cómo no van a ser apolíticos si no entienden el historicismo como lo entienden los marxistas? Yo creo que... O sea, sí, de hecho tiene mucho que ver con la idea de autonomía de la disciplina. Por ejemplo... Pero no entiendo, autonomía de disciplina y lo quieren vincular con la historia. O sea, por eso. Como disciplina igual. Sí, pero me refiero yo a que esa es una de las visiones que uno puede asumir de la filosofía como disciplina. Si tú no asumís la filosofía como disciplina y sí como visión de mundo, entonces tenéis explicado eso, tenéis varios vínculos. Y de hecho, una de las virtudes que tiene la filosofía como visión de mundo es que es más susceptible de explicar las relaciones de las subdisciplinas de la filosofía. Yo puedo explicar los vínculos de ética y epistemología. Hay algunos que son más extremos que explican las relaciones de la lógica con la ética y la epistemología. Y para la gente como de tradición analítica eso es como un pecado. Entonces, bueno, eso puede ser una virtud, porque la filosofía analítica o la tradición analítica no siempre tiene la capacidad de poder explicar las filosofías periféricas, por ejemplo la filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje, filosofía de la religión, con las partes de la filosofía que son más centrales, como la epistemología y la ética y la lógica. La filosofía como visión del mundo es mejor para explicar esa relación, tiene mejor capacidad explicativa. Pero yo la de autonomía de la disciplina en que, por ejemplo, se le permite, por ejemplo, quizá a un científico pensar solo en su disciplina, pensar en su teoría. Se le permite a un matemático lo mismo, pero a veces al filósofo se le cuestiona cuando piensa solamente en su teoría filosófica y que si es que no se aboca a los problemas históricos, entonces o es un mal filósofo, no sé, ¿cachai? Entonces, lo que dice Marx. Claro, ¿cachai? Si es que la filosofía no se reduce a filosofía política, entonces no es filosofía. Entonces la pregunta es ¿por qué todo tiene que reducirse a filosofía política? Yo igual hacía esta pregunta: si es que estamos en el socialismo, ¿no vamos a trabajar filosofía de la ciencia? O si es que estamos en el socialismo, ¿no vamos a trabajar, no vamos a estudiar a San Agustín? ¿No vamos a revisar los argumentos de San Anselmo? ¿Cachai? Entonces hay que tener ojo, y por eso es delicado y es complicado el ver, bueno, cuál es la mejor noción de filosofía que uno puede manejar, ¿cachai? Entonces yo pienso que una de las cosas que uno tiene que entender es como
y esta es como mi compromiso, por así decirlo, que la filosofía es una disciplina que produce conocimiento dentro de un entramado de producción cultural de una sociedad. Pero que sea una disciplina no significa que esa misma como producción de conocimiento específico no se permee y no sea permeado por la sociedad entera. ¿Cachai? Por eso muchas veces se habla de que todos somos filósofos o todo hombre es un filósofo. O porque el problema de la libertad humana es algo que todos preguntan lo mismo. Sí, pero el problema es qué clase de conocimiento es el que se produce en la filosofía. Sí, pero por eso lo que yo creo que tiene que ver con la filosofía es una disciplina que produce un conocimiento, que ese conocimiento no está en el mundo de la idea, sino que está en la sociedad, y que también esa disciplina que está dentro de la sociedad no existe como un espacio en el vacío donde no es permeada por la sociedad y viceversa. Hay gente que no es filósofo como profesión, pero sí puede tener como un feedback, ¿cachai? Entonces, cuando uno entiende, creo yo, de esta manera, tú tenías una mejor capacidad explicativa para poder explicar, filosofía como visión del mundo, filosofía como disciplina, filosofía como ciencia, ¿cachai? Y esta forma de entender la filosofía como parte de un entramado cultural de producción de conocimiento dentro de una sociedad, también se hace cargo del problema de la proximidad y distancia que puede tener la filosofía con otras disciplinas. ¿Por qué? Porque evidentemente uno no puede hacer caso omiso de, por ejemplo, la división actual del trabajo académico, que se diferencia por disciplina, de la reestructuración interna de la filosofía. Realmente se independiza una parte de la filosofía. Por ejemplo, la ética es un caso interesante, ¿cachai? Cada vez más está como relacionándose interdisciplinariamente, y eso no es malo de por sí, pero es un caso a entender, ¿cachai? Y también el tema de los géneros literarios con los cuales se escribe un texto filosófico. También, por ejemplo, los diálogos de Platón, por no estar escritos en formato paper, dejan de ser filosóficos, ¿cachai? Sócrates, ¿cachai? Sócrates es un loco que hablaba, ¿cachai? No escribía. Entonces, yo no estoy en contra de los papers, de hecho creo que hay que defenderlos. Pero me parecen interesantes, me parecen que proponen una forma de filosofía, de conocimiento que es público, o sea, que es objetivo y que en principio es público. Y el problema de su razón obedece a cómo está construido la producción de conocimiento en Chile, que tiene que ver con muchas cosas. ¿El paper? El elitismo que pueda tener la disciplina. No obedece solo está escrito así o así, sino más bien a una cuestión mayor, una cuestión política. O sea que el problema no es el paper, el problema es el contexto en el que el paper claro. se está emitiendo y cómo se está emitiendo. Claro, y quién accede a él, ¿cachai? Y quién no. El otro día andaba en la biblioteca de Santiago y me enteré en la parte, ¿cómo se llama esta disciplina que estudia bibliotecología? Ya. En esa parte encontré un texto que hablaba sobre cómo entendemos hoy día los medios de comunicación, o sea, los medios, el internet, y cómo se va a empezar a destruir el tema del libro. Y con todo eso, entender como producción académica con un libro se va a empezar a destruir. Y eso igual implica como publicidad, con el conocimiento y todo eso. Y también la relación de poder del conocimiento, Sí, que trae aparejado todo eso. Muy entretenido. Sí, cuático. Yo no le he hecho un ojo a la postura de Muniz, porque él tiene un libro, Pluralidad y Revolución, donde sí. directamente aborda este tema de qué es la filosofía. Y él ahí, yo no lo he leído entero, he leído un pedazo, y habla de la filosofía como reflexiones de segundo orden, o de orden superior, de segundo para arriba. Sí. Cualquier tipo de reflexión de segundo orden podría ser eventualmente filosófica, según él. Y por eso mismo él descarta como filósofo, por ejemplo, a Hegel en su visión. Porque él habla que Hegel de verdad lo que estaba pretendiendo en una visión una reflexión de primer orden en cuanto al mundo, así paralela a la ciencia, la historiografía y la economía de la época, que no resultó finalmente. ¿Cachai? Eso es interesante. Ya, mira, yo pienso que el texto de Bulines habla mucho de la filosofía como, creo yo, que es periférica. Filosofía en genitivo, de hecho lo dice, filosofía en genitivo. Filosofía de la ciencia, filosofía de la religión. Hay un filósofo, Peter Winch,
que precisamente discute esta cuestión, un británico, analítico, que sostiene que muchas veces en la concepción subordinada de filosofía tiene muchos problemas, ¿cachai? La concepción subordinada de filosofía excluye, por ejemplo, a disciplinas como la filosofía política, ¿cachai? Si la filosofía es solo una reflexión de segundo orden, bueno, ¿qué pasa con la filosofía política? ¿Cachai? Porque la filosofía política no es reflexión solo de la política tal y como sea, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa con la ética? No es una reflexión de segundo orden, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchas veces yo puedo comprar ese rollo para las filosofías periféricas, filosofías de una disciplina, ¿cachai? Pero es complicado cuando te enfrentáis con las filosofías entre comillas más centrales. Uno puede preguntarse, bueno, ¿qué es lo que hace cuál es la comunión o qué es lo que tiene en común la filosofía de la ciencia con la filosofía de la religión, con la filosofía de, no sé, de la cultura? Hay filosofía para todo, ¿cachai? Hasta para la empresa, filosofía del trabajo se llama filosofía de vida. Hasta eso ya es interesante para analizarse sociológicamente, ¿cachai? ¿Qué es lo que tiene en común ese tipo de disciplinas? Filosofía de la psicología, filosofía de la medicina, ¿cachai? Filosofía de, no sé, de cualquier cosa. ¿Qué es lo que tiene en común esa reflexión de segundo orden? ¿Cachai? Bueno, alguien puede decir, bueno, es segundo orden, pero ¿qué pasa con las partes de la filosofía que no son de segundo orden? ¿Cachai? Entonces, por eso es complicado tener una noción de filosofía que incluya esa amplia gama de cosas y que considere también los troncos, ¿cachai? La metafísica es un tronco histórico de la filosofía, la epistemología, la ética, la lógica. Hoy en día, bueno, Cristian Soto tiene una propuesta como de separar un poco la metafísica metafísica de la ciencia. O científica. Metafísica científica. Bueno, y por eso te señalaba como que uno de los temas como también a tener en cuenta, bueno, cuál es el vínculo de proximidad y distancia que tiene con la otra esfera del conocimiento, ¿cachai? Sigue siendo un problema ese. ¿Cuál es el criterio de marcación, cachai? Entonces, como... O sea, yo lo planteo como que se vea como algo problemático porque en realidad es problemático, ¿cachai? ¿No significa que sea de segundo orden, que no sea totalizante? No, de segundo orden significa de que es una disciplina que no se encarga de producir conocimiento per se, sino que de revisar otras formas de conocimiento. Que reflexiona sobre otra reflexión. Claro, ¿cachai? La reflexión sobre la ciencia es una reflexión sobre el mundo real y la filosofía sería una reflexión sobre la reflexión sobre el mundo real. Por ejemplo, ahí sería la filosofía de la ciencia. El positivismo lógico, por ejemplo. ¿Qué entonces la filosofía del trabajo? No sé. Sería una reflexión sobre el trabajo. El trabajo, en primer orden, es algo que se está produciendo, algo que se hace. Y la reflexión sobre el trabajo... Por ejemplo, la noción de filosofía que se maneja ahí, la tradicional, es la del positivismo lógico. Filosofía como una elucidación conceptual, ¿cachai? O sea, la filosofía solamente sirve para resolver confusiones conceptuales que los científicos utilizan para poder aclarar mejor las cosas, ¿cachai? Entonces la filosofía, bueno, ahí tiene que ver mucho también con la distinción a priori y sintética. Pero esa noción de filosofía solamente como elucidación conceptual es lo que yo decía al comienzo, de que, bueno, puede pecar de ser revisionista. Y si es que asumimos que el revisionismo es malo, bueno, hay que ver con qué criterio decimos que es malo o no. Cómo justificamos nuestro juicio valorativo de eso. Porque en realidad uno se maneja en puras intuiciones. Uno puede decir que en realidad es contraintuitivo sacar a Platón y toda la historia de la filosofía casi para decir que la filosofía como reflexión de segundo orden es la filosofía. Alguien puede decir hay que hacerlo, y de hecho uno puede basarse en la historia de la filosofía y decir, bueno, Descartes lo hizo, Husserl lo hizo, el fundacionalismo así como histórico, no por epistemología, sino como el hecho de fundar una empresa, ahora sí, ¿cachai? Ahora sí va a comenzar. Kant, en la crítica de la razón pura, cuando plantea de que la filosofía es una ciencia inmadura, ¿cachai? Y que tiene que dar el giro como copernicano para agarrar el camino certero de la ciencia. La metafísica como esa disciplina que camina tanteo y retrocede, que no es como la lógica según Kant, ¿cachai? Entonces, uno puede decir, ya, pues, en realidad hay que asumir los costos de
empezar en serio la filosofía, ¿cachai? Y si significa partir de cero, partimos de cero. Y muchas veces se ha intentado hacer eso, pero ese puede pecar de ingenuo, ¿cachai? Como pecó de ingenuo Descartes, ¿cachai? Como pecó de ingenuo Kant. Lo otro sería demostrar por qué todos estos filósofos como Platón o como muchos otros de verdad están haciendo reflexiones de segundo orden. Claro, pero hay que ir de nuevo en el tema del anacronismo, ¿cachai? Solamente veis la validez del filósofo del pasado en los términos de tu reflexión contemporánea de la filosofía analítica, ¿cachai? Y por qué el problema. ¿Cachai? Entonces, y por eso, ¿cómo uno es capaz de conciliar ese interés con el interés histórico? ¿Cachai? El interés histórico, y por eso es complicado, ¿cachai? A veces es fácil caer en uno u otro. Y por eso la propuesta de estos autores busca cómo evitar eso, ¿cachai? Por ejemplo, Taylor tiene reflexiones, de hecho él lo plantea como así directamente, la validez de la argumentación, ¿cachai? La validez de la argumentación de la filosofía se deriva de la sociedad humana, pero es interesante ver cómo lo planteamos, la validez de la argumentación, ¿cachai? Complicado, ¿cachai? Es complicado. Torrelli también tiene una posición parecida, o sea, Torrelli se plantea como historicista frente a todos estos temas. Él dice que lo que ahora consideramos como verdad, como criterios de deducción y todo eso es porque es válido, porque históricamente ahora en este contexto es válido. Ahora Torrelli yo creo que se queda en enunciarlo nomás, pero no justificar por qué él considera que históricamente es válido y por qué podría dejar de ser históricamente válido en algún momento. Sí, o sea, de hecho es como el problema que tiene según este autor Ives Charles, de, bueno, reducir entonces todo al contexto. Y entonces nos pisamos la cola cada rato, ¿cachai? Y entonces yo creo que eso es como es como un desafío en realidad a pensar la cuestión de otra manera. Angustiado. Pero yo le pongo ficha a mi noción de... a la idea de filosofía como producción de una producción metiendo el entramado cultural más amplio, que puede generar una reflexión autónoma, tal y como lo puede hacer un lógico o lo puede hacer un científico, ¿cachai? Pero ¿cuál es lo interesante? Lo interesante es que no siempre, o sea, que el criterio de quién está dentro y quién está fuera de la filosofía es institucional, ¿cachai? Pero claro, porque tenéis que tener licenciatura en tal y tal cosa, ¿cachai? Y como es institucional, es histórico, ¿cachai? Pero de eso no se sigue de que el conocimiento que producen sea, por lo tanto, que esa producción de conocimiento no significa que sea válido o inválido por el contexto, ¿cachai? Entonces, una de las preguntas que hay que tener en cuenta es, bueno, ¿dónde se juega la validez? ¿Cachai? ¿Dónde se juega la validez de un texto filosófico, de una postura filosófica? La pregunta es, ¿somos capaces de asumir como la validez de un texto filosófico filosóficamente y no del contexto, pero asumiendo de que la filosofía es parte de algo más amplio? Eso es como, creo yo que es como un programa de investigación historiográfico que uno puede hacer ese, ¿cachai? Un autor, por ejemplo, Martin Kuch, del cual les hablaba al comienzo, antes de comenzar esto, él plantea de que las entidades racionales supervienen de la sociedad, ¿cachai? Alguien puede decir, tal y como filosofía de la mente, las entidades racionales, con las teorías científicas o filosóficas, son un epifenómeno de la sociedad, ¿cachai? Son un epifenómeno que claro, vienen de la sociedad humana, de la historia, pero tienen una relativa como independencia, ¿cachai? Por ejemplo, cuando yo hablo del epifenomenismo de los estados mentales respecto a los estados cerebrales, claro, los estados mentales vienen del cerebro, pero cuando yo actúo, yo no explico que yo maté a un X por mi estado cerebral, pero yo lo explico por un estado mental, ¿cachai? Aun cuando el estado mental venga del cerebro. De manera análoga, uno puede pensar que las entidades racionales son epifenómenos de la sociedad, ¿cachai? O sea, ahí se te creo, no sé cómo. Como entes aislados. Como entes aislados. O sea,
Pues, claro, puede ser así, ¿cachai? O sea, pero depende también de qué parte de la filosofía tú te refieras. Porque, por ejemplo, yo me puedo referir a la lógica. La lógica para mí es claro, ¿cachai? Es como lo más asible, como aquello de lo cual no puedo decir que su validez dependa o no, o su coherencia interna dependa del contexto, ¿cachai? Es lo mismo, o sea, yo creo que la lógica corre los mismos parámetros que la matemática, básicamente. Sí, pues, entonces, por eso acá está muy como álgida la discusión de la racionalidad interna que pueda tener la cuestión. O sea, yo puedo asumir la racionalidad interna de una disciplina, de una teoría, sin que por ello la saque fuera de la historia, ¿cachai? ¿Cómo puedo asumir la racionalidad interna de una teoría sin ponerla en el mundo de la idea, ¿cachai? Entonces, eso es un desafío filosófico. Y eso. ¿Tú querías hacer tu tesis en este tipo de tema? No. Sí, pues. Ahora, yo filosofía. Sí, pero ya terminaste privado, eso no. O sea, estoy en una tesis, no pura tesis. Ni un rato. Bueno, yo estoy haciendo algo parecido, pero no tanto. Que de la profesionalización de la filosofía en Chile. Pero este tema es como, yo creo que es como la parte empírica, ¿cachai? La parte empírica de esta discusión, me parece. Por eso. Ya. Muchas gracias a todos por asistir. Ojalá les haya gustado. Y los que están invitados para la siguiente sesión, que es el próximo jueves, a la misma hora que presentar a Gabriel. O sea, de filosofía de la biología experimental. Ya. No, todavía no. Filosofía de la biología experimental. Todavía no le pongo título. Eso es cierto. No, pero va a ser de verdad una reflexión de segundo orden, así que en este caso nada más discutir.